la sesión anterior estuvimos viendo el tema de la misión de Dios y cómo está involucrada la Iglesia en esa misión. En esta oportunidad vamos a ver algunas consideraciones con respecto al llamado de Dios. Para eso vamos a utilizar como texto base de Romanos capítulo 1, una carta que Pablo escribe a una iglesia que él no fundó, una iglesia que sabía que existía y que él quería conocer. Y le escribe Pablo a los romanos diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Y atención, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Basados en este pasaje, podemos decir que nuestro primer llamado es a ser de Jesucristo. Pablo dice en el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Tenemos que entender que el ser humano nunca es libre. Nosotros decimos que somos una sociedad libre, que vivimos en libertad, pero en realidad el ser humano nunca es libre en términos espirituales. O somos del diablo o somos de Jesucristo. En el original, este llamado a ser de Jesucristo es llamados por Jesucristo o llamados de Jesucristo. Y cuando digo que no somos libres, Jesús nos relata en el capítulo 8 de Juan una conversación en la cual Jesús le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Anteriormente les había dicho: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, o somos del diablo y esclavos del pecado, o somos de Jesucristo. No hay un término intermedio, no hay una zona neutral. En Romanos capítulo 6, versículo 18, dice que una vez siendo libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Antes éramos de Satanás, ahora somos de Jesús. Entonces, la palabra nos dice, incluso en 1 Corintios 6, 19, abiertamente el apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nos habla de que nunca hemos sido libres. Somos propiedad de alguien. Y nosotros, los hijos de Dios, somos propiedad de Jesús. En el Salmo capítulo 100, versículo 3, nos habla de que nosotros somos ovejas de Jesús. Somos parte del rebaño de Jesús. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Y en esta misma analogía, Juan capítulo 10 nos habla de Jesús como el buen pastor. Y de aquí quiero destacar el versículo 3. Parto por el versículo 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre
y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esta relación pastor-oveja que nos relata esta analogía que hace Jesús cuando dice yo soy el buen pastor, tiene que ver mucho con la realidad que vivían en esa época y que viven todavía aquellos que se dedican al pastoreo. El pastor, el que es dueño de las ovejas, conoce a cada uno por su nombre, conoce sus características particulares y las ovejas conocen la voz de su pastor. Y aunque lo escuchen muy lejos, siempre van a seguir esa voz, porque son de él, son su propiedad, lo conocen. Entonces, tenemos que entender esta relación que debemos tener con Dios y este primer llamado, que es hacer de Jesucristo. El segundo llamado, que también los encontramos en este pasaje de Romanos capítulo 1, nos dice casi al final del capítulo, del pasaje que leímos, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Este llamado nos enfatiza el reconocer la obra de Jesús, el reconocer lo que Jesús hizo por nosotros y lo que está haciendo por nosotros. Por su obra en la cruz nosotros somos santos, nosotros somos apartados para Dios. La palabra santo significa apartado. Y nosotros tenemos que reconocer que la obra de Jesús en nosotros nos santifica, nos aparta para Él, nos hace un pueblo o personas especiales para Él, apartados para ser suyos, apartados para traerle gozo, apartados para el servicio a Él. Y en este llamado a ser apartados se encuentra involucrado también el tercer llamado, que es hacer parte del cuerpo de Cristo. El pueblo de Dios, el pueblo que Él ha santificado, el pueblo, la comunidad que Él ha apartado para sí y que Él ha denominado la iglesia. En Romanos capítulo 12, versículo 5, nos dice Pablo, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y en 1 Corintios capítulo 12 es un pasaje bastante extenso que nos habla de la comparación que hace Pablo de la iglesia con un cuerpo. Y parte diciendo, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Voy a saltarme algunos versículos. Y está esta expresión del apóstol Pablo de que ningún miembro del cuerpo puede mirar en menos al otro, ni puede decir que si no soy, por ejemplo, dice, si dijera el pie porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿acaso no será parte del cuerpo? No por no ser lo que uno quisiera ser, deja de ser parte del cuerpo. Incluso nos dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora, versículo 20, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y está la otra perspectiva. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Es decir, aquí nos habla de la importancia de cada uno y que ni una parte puede mirar en menos a la otra por no cumplir la función que yo estoy cumpliendo.
Y nos habla también de la interdependencia que existe de una parte de un miembro del cuerpo con la otra. Y termina diciendo: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y después comienza a expresar algunos de los dones que Dios entregó a cada uno de los miembros. Tenemos aquí una lámina con algunas partes del cuerpo. Son muchos los miembros, pero nadie, con un buen sentido, pudiera decirme que esto es un cuerpo. Vamos a tener que acordarnos o acordar de que estos son partes de un cuerpo, son miembros de un cuerpo, pero en sí no son un cuerpo. Todas son partes importantes, pero en esa forma como están, no forman parte de un cuerpo. Es un cuerpo desmembrado, es un cuerpo que no sirve, es un cuerpo que si fuera real estaría muerto. ¿Qué se necesita? Se necesita que estos miembros, cada uno, ocupe el lugar que le corresponde en el cuerpo y que forme la totalidad. Y ya no son miembros separados, sino que forman el cuerpo. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular, pero el cuerpo es uno solo. Necesitamos que todas esas partes formen un solo cuerpo, ubicados cada uno en el lugar que le corresponde, para cumplir la función que le corresponde. Y es así como el apóstol Pablo termina diciendo: ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, es decir, son especiales. Pero el cuerpo es uno solo. Los miembros separados no nos sirven. Los miembros separados no son señal de vida. Un cuerpo unido y con cada una de las partes o de los miembros ubicados en la posición que corresponde es señal de vida, es señal de actividad, es señal de que eso que se llama cuerpo puede hacer algo. Entonces, tenemos que entender que el llamado que Dios nos hace, uno es hacer de Él, el segundo es hacer santos, y el tercero que podemos destacar es el llamado a ser el cuerpo de Dios. Ahora, si nos damos cuenta, estamos hablando de los llamados en función de la misión. Cualquiera pudiera decir, y normalmente cuando uno habla de llamado está pensando en qué es lo que tiene que hacer. Pero debe llamarnos la atención que estos tres llamados no son en función del hacer, son en función del ser, de la identidad que nosotros tenemos en Jesús. Pareciera que a Dios le interesa mucho más dejarnos claro quiénes somos, para que en base a ese conocimiento, a esa realidad, podamos hacer lo que Él quiere. Él no solo quiere gente que haga, Él quiere a su iglesia consciente de quiénes somos. Somos de Él, somos santos, somos su cuerpo. Y conscientes de todo eso, podemos hacer la tarea que Él nos encomienda. Ahora, en ser parte del cuerpo, cada uno de nosotros tiene una función importante. Cada uno tiene algo que hacer, consciente de lo que somos. Y para eso, Dios nos ha dotado de diferentes capacidades. Capacidades naturales, conocimientos adquiridos y dones espirituales. Hay gente que por naturaleza parece que nació buena para trabajar con las manos, ya sea dibujando, pintando, haciendo una obra material.
Hay otros que no pueden hacer eso, pero tienen mucha capacidad para poder idear cosas. Hay otros que son más dados al trabajo, como se llama, el trabajo de oficina. Trabajar con papeles, trabajar con antecedentes, recopilar informaciones. Son a veces cosas naturales. Pero hay veces también que tenemos conocimientos adquiridos, producto de nuestra formación, ya sea profesional o formación en la vida. Hemos aprendido ciertas habilidades, hemos aprendido ciertas capacidades. Y además, como dice el apóstol Pablo también en el capítulo 12, Dios nos entrega dones espirituales para poder trabajar y hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Entonces, en el cuerpo es importante que todo miembro cumpla su función y que entregue el 100% de lo que es para el beneficio del cuerpo. Y es por esto que hablo de estas 3 capacidades. Porque no vas a ocupar solamente tus dones espirituales y vas a dejar todos tus conocimientos, porque también son útiles para poder cumplir la labor que Dios nos ha mandado, que nos ha llamado a hacer. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Como dice Pablo, unos son manos, otros son ojos, otros son oídos, otros son pies, otros son piernas. Pero cada uno tiene algo que aportar en la función que Dios le ha puesto. Ahora, tenemos que entender que solo vamos a poder realizarnos o vamos a podernos sentir realizados como parte del cuerpo cuando realmente estemos haciendo aquello para lo que fuimos llamados. Muchas veces hay gente que se siente frustrada porque quiere hacer algo y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque quizás no tiene las capacidades, porque quizás no es lo que tiene que hacer. Y deja de pensar y deja de ver todas las infinitas posibilidades que Dios le ha entregado para poder hacer. Entonces, el llamado es a que siendo de Dios, siendo santos y parte del cuerpo, cada uno de nosotros puede ejercer la función para la cual fue llamado, utilizando todas las capacidades físicas, intelectuales, espirituales que Dios ha puesto a nuestro